Hey, please remember to turn on the English captions for this video. Now, take a seat, enjoy the show, and thanks for watching. Damas y caballeros, mi nombre es Sab y bienvenidos a una edición muy especial de Sab Experience. Estás viendo The Sab Experience. No suelo hacer vlogs, pero esta era una ocasión muy especial. El primer video en este canal antes de que se volviera TXC fue una parte del concierto de Lindsey Stirling en 2015. Para los que no lo saben, Lindsey Stirling es una violinista americana que desde 2012 ha lanzado álbum tras álbum. Ha colaborado con artistas de renombre y marcó su inesperado puesto en la escena musical. Estuve en su concierto 2015 y obviamente no me iba a perder esto. Si siguen este canal desde hace un tiempo sabrán que soy un loco por el violín. Pero el concierto de Lindsey ofrece algo que va más allá de la música. Y en este nuevo TXC vamos a ver la experiencia del Brave Enough Tour. Por cierto, si quieren ver un poco más de lo que fue el concierto 2015, los invito a ver este documental que produje hace 2 años para el canal Lindsey Stirling Uruguay. Sin más que decir, ¡a darle átomos! antes del concierto Lindsey dio un devocional en la iglesia LDS en Malvin. Lo genial es que fue abierto a todo público, incluido gente no mormona. Lindsey respondió una serie de preguntas sobre su vida, sus creencias y su carrera, y entre medio tocaba algunos temas acústicos. Fue muy genial ver a Lindsey, la persona espiritual, y tener esa otra perspectiva en vivo. Y me gusta eso de Lindsey, es honesta, es auténtica y parece que le sigue gustando mucho Montevideo. I'm in Uruguay right now and I bought milk and I cannot get in to the milk. I can't figure out how to open. You need scissors. I don't know what to do. Al día siguiente fue el concierto y con el grupo de fans nos juntamos en la Plaza Independencia a compartir un poco de la emoción. Sí, re bien. Mauri, también parte del staff de Lindsey Stirling Uruguay. Y un poco, contá tu historia, ¿cómo te volviste fan de Lindsey Stirling? Bueno, lo terminé conociendo tipo más o menos para la época que ya había sacado el primer disco. Cuando escuché el videoclip Shadow Me justo fue un momento muy especial para mí porque yo había perdido yo me había audicionado por una película en mi ciudad para participar. Yo no había conseguido el papel, me había re deprimido, re bajoneado, y cuando escuché Shadow Me vi toda la historia detrás de por qué Shadow Me, toda la historia de Lindsey, como que me dio más impulso, volví a ensayar y ahí conseguí pasarlo. Incluso fue por eso que cuando vino la última vez yo le regalé mi sombrero y le conté toda mi historia. Tipo, fue un momento muy, muy especial, por eso que yo me considero un gran fan de Lindsey. Shishi. Somos parte de Lindsey Stirling Uruguay, el fan club. Del staff de Lindsey Stirling staff. Uruguay. Y gracias a Lindsey nos conocimos y somos mejores amigos ahora. Quizá la conocen por ser la voz en inglés de The Sab Experience. Exactly. ¿Cómo era lo que yo decía? Please remember to turn on the English subtitles captions for this video. Thank you so much and enjoy the show. Ahí va. Después de tanta espera hicimos fila para meet and greet. Llegó mi turno para sacarme la foto con Lindsey. Por un momento quedé congelado porque no sabía cuándo iba a pasar, hasta que Lindsey me dijo que fuera con ella. Nos abrazamos, me pregunta cómo está, le digo que muy bien y le pregunto si está disfrutando Montevideo. Ella me responde que por supuesto, nos sacamos la foto, luego firma un póster y mi copia de su libro. Nos agradecemos al otro y ahí termina mi interacción con ella. Un par de fotos geniales salieron de ese meet and greet. Con el meet and greet terminado pasamos al soundcheck, que es más una sesión de preguntas y respuestas. About a box of meat. Did you try to open it? I did. I had to like use my teeth. Poking it, and I was pulling it, finally just like... Got it. Gigi me robó la pregunta que le iba a hacer a Lindsey. Does pineapple go on pizza? You stole my question! You stole my question! Does pineapple go on pizza, yes or not? Drew, will let you go first. Definitely not, because I'm allergic to it. Does pineapple go on pizza? No puedo creer que están expresando. I'm sorry, I'm gonna have to say yes.
I love singing songs. Estuvo bueno porque me tocó con el violín. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Diego! ¡Feliz cumple! Pero estaba re complicada con las preguntas que no quería responder todas. Y básicamente la echaron. No fue nada que ver, vos que estuviste ahí en el teatro. No fue nada que ver porque no era nada que ver a la intimidad, nada. Entonces estaba como más apurada con todo. Para mí no le dio el tiempo que le tenía que dar, pero estaba muy contento. El soundcheck termina con la banda tocando una versión acústica de Take Flight, algo que fue simplemente hermoso. Finalmente pasamos al concierto y no hay palabras que le hagan justicia a lo que fue el espectáculo. Supuestamente tenía fila 4, pero la fila 4 se transformó en la fila 2 y nuestras caras denotan la sorpresa que teníamos al estar ahí nomás. El concierto empieza como el de 2015, con Beyond the Veil, y esa intro perfecta que Drew hace. Almost 3 years since we have been here. And it feels so amazing to be back. Thank you so much for bringing us back to your beautiful country. Everybody, welcome to the Brave Enough Tour. Lindsay habló un poco de español gracias a un papel con una guía bastante descriptiva. Los siguientes temas que tocó fueron Prison, Shatter Me, Lost Girls y Element. Luego de eso hubo un glorioso intermedio protagonizado por Eric Jackson, el manager de Lindsay, quien se robó el show y se ganó el cariño de todos. Man, you guys are filling me with so much energy. I just got goose pimples up here. Goose pimples? Goose pimples? Is that a thing? Lindsay volvió lista para tocar una versión acústica de Something White y su cover de Hallelujah. Hermosas interpretaciones que te ponen desprotegido para lo que viene a continuación. Ella da un discurso sobre perder a su mejor amigo Gaby, quien también era su anterior tecladista. También menciona el fallecimiento de su padre Stephen, el cual ocurrió no mucho después. Habla de estar agradecida por el tiempo que pasó con ellos en vez de estar enojada por haberlos perdido. Y procede a tocar Those Days, una de mis canciones favoritas. Después de ese momento tan emotivo, el concierto sigue con Crystallize, otro brillante intermedio por Eric, Hold My Heart, The Arena, Mirage y Stars Align, para el cual todo el público por fin se paró. El concierto terminó con un encore, una especie de mezcla entre Round Table Rival y Don't Let This Feeling Fade. No soy muy fan de la última, pero siendo mezclado con Round Table Rival y en ese contexto, hizo que todo el auditorio se pare y agitara como nunca había agitado esa noche. El concierto en sí fue genial. Lindsay tiene esto de hacer que todos sean una estrella en su show.
Los músicos, las bailarinas, incluso el manager. No te vas de ahí sin aprenderte el nombre de ellos y recordar algo en particular de cada uno. Mis momentos favoritos fueron The Arena, en el cual headbangué como loco, Those Days, Prism, los intermedios y el final. No por eso le quito crédito al resto del concierto, que fue muy bueno también. El problema es que es una versión muy comprimida del concierto original de Estados Unidos. No hubo efectos especiales, no hubo trucos de magia, eran 2 bailarinas en vez de 4, y todas esas cosas se notaban al momento del concierto, ya que se nota que lo adaptaron a la carrera. Sin embargo, no deja de ser bueno, pero si querés la experiencia completa te recomiendo ir a un tour en Estados Unidos, México, Europa o Canadá. Claramente es más fácil decirlo que hacerlo, así que si no te podés dar ese lujo, como yo no puedo, vale la pena ir a un concierto de ella acá, o en cualquier lugar de Sudamérica. La rapidez y sinteticidad del meet and greet fueron un poco decepcionantes, pero la personalidad de Lindsay y su banda lo compensa. Pasás un buen rato y tenés recuerdos que nunca vas a olvidar. ¿Vale la pena $150 por el pase VIP? Eso está a tu criterio. En general fue un muy buen concierto. ¿Pudo ser mejor? Sí, pero sigue siendo una de esas experiencias que tenés que vivir. ¿Qué piensan? ¿Fueron al concierto? ¿Quisieran haber ido? ¿Van a ir a uno? Déjenme saber todas sus opiniones y sugerencias abajo en los comentarios. Soy Zap y nos vemos en la próxima experiencia. Gracias por sintonizar The Zap Experience. Suscríbete para más contenido de calidad.